Muy bien, en esta quinta lección vamos a definir tu nicho. Y aquí me he encontrado también con muchos errores que cometemos en ocasiones al definir nuestro nicho, porque nos vamos a nichos muy generales, muy abiertos, y eso no es lo ideal. Y ahorita vas a ver por qué. Dentro de los nichos existen diferentes tipos de nichos, diferentes clasificaciones o, digamos, ramificaciones al final. De un nicho grande, de un nicho global, como puse aquí en este ejemplo, surgen nichos específicos. Es decir, dentro de un, veámoslo como un pastel, esto es como un pastel enorme, ¿no? Y este pastel enorme a lo mejor es de la nutrición, que ahorita te voy a poner varios ejemplos de hecho. Pero supongamos que el pastel enorme es la nutrición. De ahí vienen nichos específicos. Dentro de la nutrición hay cosas más específicas todavía. Por ejemplo, la nutrición clínica puede ser, o la nutrición deportiva. Eso vendría siendo un nicho específico. Dentro de ese nicho específico que digamos, acuérdate, el pastelote era la nutrición. Después digamos que una rebanada de pastel, ¿vale? O si partíamos el pastel en rebanadas grandes, ese nicho específico era la nutrición clínica, específicamente clínica. Y de ahí todavía podemos ser mucho más específicos, ¿vale? Donde entraría el tema de micronichos, a ser muy específico dentro de esa rebanadita de pastel o rebanada de pastel. Podríamos todavía partirla en pedazo más chiquito y ser súper específico, definiendo un micronicho. Entonces, dentro de ese pastelote que era la nutrición, a lo mejor viene después la nutrición clínica, que es una rebanada, un pedazo más pequeño. Y ahí podemos sacar todavía una rebanadita más chiquita, mucho más específica, que puede ser nutrición clínica para diabéticos, por ejemplo. Se me viene a la mente ese ejemplo. ¿Vale? Entonces, al final, ese es un poquito el panorama para que entiendas. ¿Y qué es lo importante? O sea, ¿por qué no quedarme, dices, Irra, ¿por qué no quedarme en un nicho global? Porque un nicho global, un nicho general, es justamente un nicho muy abierto donde la variedad de personas que puedes encontrar dentro de un nicho global, pues es justamente también muy variada, ¿vale? A lo mejor vas a encontrar dentro del nicho general de nutrición, vas a encontrar gente interesada en nutrición deportiva, en nutrición clínica, en nutrición para corredores, en nutrición para culturistas, en nutrición para lo que tú quieras. Entonces, si te das cuenta, hay muchas ramificaciones. Y si tú quieres cubrir todo el global, va a ser muy complicado que tu comunicación sea correcta, ¿vale? ¿Y con qué me refiero a la comunicación? Que desde tus anuncios no vas a tener claro a quién le estás hablando, ¿ok? No, así, no es lo mismo decir, esto es para todos los interesados en nutrición, a decir, esto es para todos los interesados en nutrición para diabéticos, en nutrición clínica para diabéticos. Ahí si te das cuenta es mucho más específico, te estás dirigiendo a un mercado, a un grupo de personas que tienen una problemática, un tema mucho más específico. Y aparte es un tema de presupuesto también. Si quieres ir a un nicho global, pues no creo que tengas los super millones y millones de dólares para estar invirtiendo en publicidad y tratar de impactar a todo ese mercado. Porque generalmente esos nichos globales, por eso son globales, porque abarcan mucha gente, ¿vale? Y el interés no es muy específico. Pues básicamente es eso. Aquí puse algunas anotaciones, obviamente, con esta imagen. Los nichos globales obviamente tienen muchas visitas, pero al momento de convertir, ¿vale? Que esa es otra observación importante, es decir, al momento de la venta, si quieres impactar un nicho muy global, a veces, bueno, no a veces, siempre es muy complicado o es más complicado vender, ¿vale? Porque no está siendo específico. Dentro de los nichos ya específicos, obviamente es un mercado, una audiencia o audiencias normalmente más pequeñas. Hay menos visitas, obviamente, porque es menos gente, pero hay una mejor tasa de conversión. Entre más específicos vamos siendo, la tasa de conversión, es decir, el número de ventas que podemos llegar a generar, es mucho mejor, es mucho mayor. Y entre más específico, es decir, entre más bajemos, entre más demos como en el punto, en los problemas de cierto mercado específico, obviamente podemos tener menos visitas, menos impacto de alguna manera, pero la conversión que podemos tener es muy alta, muy alta. Porque imagínate que yo digo, no sé, a lo mejor ofrezco un entrenamiento que voy a hablar sobre cómo solucionar o cómo quitar la diabetes
5 semanas, una cosa así, no lo sé, se me viene a la mente, obviamente no quiere decir que esto sea real, pero es un ejemplo. Obviamente me estoy dirigiendo específicamente a diabéticos y les estoy solucionando su problema en específico, que es quitarles la diabetes en 5 semanas. Entonces, si te das cuenta, aunque lleguen 100 personas, 50 personas, a lo mejor a un webinar que yo dé sobre ese tema, estoy seguro que al menos el 90% de esa gente sí o sí va a ser diabéticos, ¿vale? O gente que tiene familiares diabéticos probablemente y que les interesa saber cómo es que yo supuestamente soluciono el tema de la diabetes. Y el número de ventas que pueda tener, pues seguramente va a ser también muy muy elevado. Yo diría que arriba del 50%. Siempre y cuando también haga un buen trabajo, un buen proceso de venta y todo eso, ¿no? Y que además sea real lo que estoy diciendo. Pero si no queda muy claro, todavía con esto que te platico, te quiero dejar algunos 3 ejemplos más. Ah, mira, de hecho aquí está el que te comentaba. El nicho global de este tema de los diabéticos sería salud y bienestar, ¿vale? O sea, el global, el pastel grandototote, el nicho enorme que existe allá afuera es salud y bienestar. Allá afuera hay millones y millones de personas interesadas en salud y bienestar. Pero dentro de salud y bienestar, obviamente, viene la nutrición, ¿vale? Y dentro de la nutrición, pues te digo, podemos enfocarnos en nutrición para diabéticos, que es el ejemplo que te ponía. Otro ejemplo, por ejemplo, es el nicho de finanzas e inversiones, ¿vale? Finanzas e inversiones puede tener muchos nichos o subnichos más específicos, es decir, más específicos de alguna temática especial. Y aquí te puse inversiones en criptomonedas, ¿no? Que es algo que está teniendo mucho auge ahorita, o sea, mucho impacto. Entonces, dentro de finanzas e inversiones, yo, por ejemplo, me podría enfocar en temas de criptomonedas. Y dentro de criptomonedas, sabemos que ahorita hay muchas criptomonedas, muchos proyectos en torno a todo este tema del blockchain y todo lo que se viene. Podría enfocarme a lo mejor en Bitcoin, ¿no? En temas de Bitcoin. A lo mejor yo soy un experto en Bitcoin que enseña, pues, cómo holdear Bitcoin, ¿no? O cómo es la mejor forma de sacarle rendimiento al Bitcoin, ¿no? No lo sé, o sea, estoy tirando ideas al aire, pero al final la idea es esa. Entre más específico sea, voy a traer audiencia más específica. Audiencia que a lo mejor ahorita está interesada en el Bitcoin, en cómo debería aprovecharlo, porque a lo mejor es gente que ha escuchado sobre el Bitcoin, ha escuchado que en los últimos 5 o 6 años ha subido tanto porcentaje y que está generando rendimientos pues, muy elevados y obviamente quiere saber cómo aprovecharlo. Entonces, si yo me enfoco en el Bitcoin y en hacer una promesa clave de a lo mejor cómo obtener el 1200% de rendimiento de tu Bitcoin, pues voy a traer a gente que le interese el Bitcoin y que quiera obtener ese rendimiento que yo estoy prometiendo supuestamente, ¿no? Entonces, al final es eso, ser muy específicos para también atraer audiencia muy específica. Otro ejemplo, ya para terminar, si es que no ha quedado claro, que yo creo que para esta altura ya quedó muy claro. Nicho global, por ejemplo, puse belleza. Dentro de belleza, obviamente hay un sinfín de nichos específicos, de categorías, de ramificaciones que podríamos encontrar dentro del tema de la belleza. Yo aquí puse de ejemplo un nicho específico que sea el maquillaje. Dentro del maquillaje, obviamente, también sigue siendo muy amplio, porque en maquillaje podemos encontrar, digo, no soy mujer, no sé mucho al respecto, pero se me ocurrió poner que todavía más específico dentro de maquillaje, a lo mejor yo me enfoque en labiales, ¿ok? Y al final, lo importante es que si queremos hacer cualquier estrategia digital, seamos muy específicos o lo más específicos posible al momento de atraer a nuestra audiencia. En un principio, si no hay mucho presupuesto, de hecho es lo ideal, o sea, traer gente muy específica porque te va a salir más barato y vas a convertir mucho mejor. Ya cuando vayas teniendo más capital, más presupuesto y que seas una super empresa como Coca-Cola o como, no lo sé, como una empresa enorme y que tengas mucho presupuesto, pues a lo mejor ya vas a poder enfocarte en un nicho menos específico y más global. Entonces, pero obviamente eso es más presupuesto y la conversión normalmente pues también va disminuyendo, aunque tienes un impacto mucho mayor y seguramente en el proceso los objetivos de tu negocio van cambiando. Pero bueno, la tarea es que definas tu nicho, que seas lo más específico posible, ¿vale? Que si tienes muchos productos, te digo, lo que te comentaba en clases anteriores, defínelos por pilares, ¿ok? Y dentro de ese pilar, procura ser muy específico, o lo más específico posible,
para que atraigas a la audiencia correcta.